El suelo, que alguna vez fue símbolo de progreso, hoy se ha vuelto un espejismo para millones. En las ciudades, los edificios se alzan como monumentos a una promesa rota, brillando sobre los sueños de quienes los miran desde abajo. La generación que debía heredar el futuro se enfrenta a una paradoja cruel. Trabaja más, gana igual y posee menos. El hogar, ese refugio ancestral, se ha transformado en un lujo equivalente a conquistar una montaña hecha de cemento y deuda. Durante el amanecer de los años 90, bastaban unos pocos años de esfuerzo para abrir la puerta de una casa propia. Hoy, incluso quemando una década entera de ahorros, muchos solo consiguen mirar desde la acera aquello que sus padres compraron con 3 sueldos. La brecha se ha convertido en un abismo, tallado por décadas de salarios estáticos, precios inflados y un sistema financiero que parece jugar con reglas que solo entienden los de arriba. Las luces de las ciudades esconden una verdad incómoda. Cada ladrillo tiene más valor que la vida que intenta pagarlo. Y mientras tanto, una generación entera retrasa sus planes, sus familias y sus sueños. No por falta de ambición, sino porque el tablero cambió sin avisar. Lo que antes era un derecho común hoy parece una carrera contrarreloj contra la economía global. No se trata solo de casas, se trata del futuro, del poder de construir algo propio y del precio que una sociedad está dispuesta a cobrar por ello. Imagina esto: tus padres, a tu edad, podían comprar una casa con solo unos pocos años de ahorro. Eran tiempos en los que el esfuerzo tenía un resultado visible, casi tangible. Una hipoteca asumible, un terreno, un lugar que llamar hogar. Hoy tú puedes trabajar más horas, ganar incluso un poco más en cifras absolutas. Y aún así estar más lejos que nunca de esas llaves colgando de un llavero nuevo. ¿Por qué esta generación, con toda la tecnología y el conocimiento del mundo, se encuentra atrapada en una lucha que parecía haber sido ganada hace décadas? La vida adulta se ha tornado en una carrera maratónica en la que la meta se aleja con cada paso. Las redes sociales están repletas de memes sobre el alquiler eterno, sobre compartir piso con 30 años o sobre tener plantas en lugar de hijos, pero detrás del humor existe una realidad amarga. El acceso a la vivienda, ese pilar fundamental del bienestar social, se ha convertido en una quimera para millones de jóvenes. No es exageración, es matemática pura. Hoy se necesitan entre 10 y 15 años de ahorro total para reunir el enganche de una vivienda promedio. En los años 90 bastaban 3 años. La diferencia no es solo de tiempo, es de esperanza. Aquí es donde empieza el verdadero problema. Durante décadas se nos repitió que estudiar, trabajar duro y ahorrar era el camino al éxito. Y sin embargo, las nuevas generaciones han seguido exactamente ese plan, sin llegar a la misma meta. La vivienda ya no es una recompensa por el esfuerzo, sino un privilegio reservado para quien hereda, especula o simplemente tuvo la suerte de llegar antes. Las reglas del juego cambiaron sin aviso, y lo más preocupante es que muy pocos entienden cómo ni por qué. Piensa en la ironía. Vivimos en una época con más viviendas construidas que nunca, y sin embargo, más jóvenes viven alquilados o en casa de sus padres. ¿Cómo puede haber abundancia de ladrillos y escasez de hogares? El mercado inmobiliario, que solía responder a las necesidades de la sociedad, empezó hace tiempo a responder a las necesidades del capital. Las casas dejaron de ser lugares para vivir y se convirtieron en activos para invertir. Y cuando algo se convierte en activo financiero, deja de obedecer a la lógica humana y empieza a seguir la lógica del beneficio. En los años 90, el salario medio permitía comprar una vivienda en 3 o 5 años, con un esfuerzo notable pero posible. Hoy, incluso destinando todos los ingresos durante más de una década, no alcanzarías lo suficiente para pagar la entrada. Ese simple cálculo resume una revolución silenciosa. El dinero que ganas alcanza para menos, los precios suben más rápido que tus oportunidades, y los bancos, alguna vez aliados del consumidor, ahora parecen guardianes de un castillo que ya no te dejan cruzar. La pregunta ya no es por qué los precios suben, sino por qué nadie parece detenerlos. No te lío con tecnicismos, pero hay una palabra clave aquí: desequilibrio estructural. Significa que el sistema está diseñado para beneficiar a unos pocos y mantener a la mayoría corriendo detrás de una meta inalcanzable. Las inversiones inmobiliarias internacionales,
Los fondos de capital y los especuladores institucionales se han convertido en los nuevos dueños de muchas viviendas. Compran edificios completos para revenderlos o alquilarlos a precios desorbitados. Tú no compites contra tu vecino por ese piso, compites contra una multinacional con miles de millones en liquidez. Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en la meritocracia. Se nos dice que si no tienes casa es porque no trabajas lo suficiente, porque gastas en cafés o en viajes. Pero si comparas los datos fríamente, verás que el poder adquisitivo real de un joven trabajador ha disminuido drásticamente en solo 2 generaciones. En muchos países, el salario medio apenas ha crecido en términos reales desde finales del siglo XX, mientras que los precios inmobiliarios se han disparado más de un 20%, por encima de los niveles que había tras la gran crisis del 2008. ¿De verdad alguien cree que el problema está en los cafés? Todo esto produce una sensación constante de frustración generacional. No es solo no tener casa, es sentir que el sacrificio ya no conduce a ninguna parte. La vivienda propia era el punto de partida para construir riqueza, estabilidad familiar y seguridad a largo plazo. Sin ella, todo se vuelve efímero. Se vive mes a mes, contrato a contrato, mudanza tras mudanza. Y ese desgaste psicológico tiene un precio. La juventud actual no es conformista, está agotada de luchar contra un sistema que no le devuelve nada. Lo que antes era el símbolo de independencia se ha convertido en un recordatorio constante de fracaso. Piensa en la emoción que debió sentir una pareja en los años 90 recogiendo las llaves de su primer piso. Ahora, esa misma escena es tan lejana como una fotografía en sepia. Muchos jóvenes ni siquiera consideran la idea de comprar. Ya la descartaron. Se han acostumbrado a la incertidumbre, a ese perpetuo modo de supervivencia económica. Pero acostumbrarse no es lo mismo que aceptar, y bajo esa aparente resignación palpita un enojo latente. Imagínate caminando por una gran capital. A tu alrededor, edificios reformados convertidos en pisos turísticos, anuncios prometiendo rentabilidad anual en ladrillo y agentes inmobiliarios mostrando planos digitales de apartamentos que quizá nunca se construyan. La vivienda ha dejado de ser hogar para transformarse en producto bursátil. En otras palabras, lo que antes estaba hecho para vivir ahora se diseña para invertir. Y cuando el mercado adopta esa lógica, el ciudadano de a pie queda fuera del tablero. La raíz del problema no está solo en los precios, sino en la desconexión entre la economía real y la vida diaria. La inflación, los salarios, los tipos de interés, todo se mide con indicadores que no reflejan lo que siente la gente cuando intenta firmar un contrato de alquiler o una hipoteca. Es un sistema que se mide a sí mismo con números fríos, pero olvida las emociones, las esperanzas y las frustraciones de quienes lo habitan. Y tú, que ves cómo todo sube menos tu cuenta bancaria, lo sabes de sobra. No se necesitan gráficos para sentir el cambio. Vale, hagamos una pausa. En los años en que tus padres te contaban cómo ahorraron para su casa, las condiciones eran totalmente diferentes. Los sueldos crecían, los alquileres eran proporcionados y los bancos ofrecían crédito con confianza. Hoy, los salarios son más inestables, los contratos más cortos y los precios de la vivienda mucho más altos en comparación con los ingresos. Lo que antes era un plan de futuro, ahora es casi una fantasía. Y esta no es una crisis local, es una tendencia global. Desde Madrid hasta Ciudad de México, desde Buenos Aires hasta Berlín, el patrón es el mismo. Esa es la dimensión del fenómeno. No se trata solo de economía, sino de identidad generacional. Tener una casa propia no era únicamente una cuestión de techo y paredes. Era el símbolo de haberlo conseguido, de haber cruzado una línea invisible hacia la estabilidad. Hoy, esa línea se ha borrado. Muchos jóvenes sienten que caminan sobre arena movediza, donde cada avance se hunde al siguiente paso. Y aunque la situación parece personal, no lo es. Detrás de cada historia hay una estructura que ha normalizado la precariedad como forma de vida. Te estarás preguntando cómo puede romperse este círculo. Pero antes de hablar de soluciones, hay que mirar de frente el problema, sin eufemismos. Porque no es culpa tuya no poder comprar una casa. No es una cuestión de pereza o de falta de visión. Es un resultado directo de políticas, decisiones financieras y una economía que ha priorizado el crecimiento especulativo sobre el bienestar social.
Y lo peor es que esta fractura no solo afecta al presente, sino que compromete el futuro de toda una generación. Por eso, cuando escuchas a alguien decir que los jóvenes no quieren comprar casas, lo que realmente debería decirse es que no pueden. Quieren, claro que quieren, pero el sistema se ha vuelto inalcanzable, y cuando un sueño compartido se vuelve imposible para la mayoría, deja de ser un fallo individual y se convierte en una crisis estructural. Lo que está en juego no son solo propiedades, sino el contrato social que sostiene a las sociedades modernas. La promesa de que el esfuerzo tiene recompensa, de que algún día podrás construir algo propio. En definitiva, el sueño de la casa propia se ha esfumado lentamente, ladrillo a ladrillo, hasta convertirse en un eco distante. Pero ese eco sigue resonando, recordando a todos que una sociedad que excluye a sus jóvenes del acceso a la vivienda no solo daña su economía, sino también su alma, porque una generación sin hogar es, en esencia, una generación sin raíces, y sin raíces, ningún árbol puede crecer hacia el futuro. Antes de seguir, si este tema te está resultando revelador, dale like a este contenido, compártelo con tus amigos y si estás viendo esto desde el móvil, dale hype, porque lo que viene ahora va a aclarar aún más por qué todo esto se nos ha ido de las manos. Para entender por qué hoy comprar una casa es casi imposible, hay que mirar atrás y seguir las huellas del dinero. La historia del mercado inmobiliario moderno es una línea de tiempo donde la ambición, la política y la especulación se entrelazan como si fueran los hilos de una misma telaraña. Lo curioso es que comenzó con la mejor de las intenciones: hacer que más personas pudieran tener su propio hogar. Pero el sueño del techo propio, poco a poco, se convirtió en el juguete favorito del capital global, y ese cambio marcó el inicio de una burbuja que estalló más de una vez. En los años 90, la vivienda era un símbolo de estabilidad. Los bancos ofrecían créditos accesibles, los salarios crecían y el suelo urbano se expandía como un tablero de Monopoly. Comprar una casa no era una hazaña, era el paso lógico de cualquier familia que buscaba echar raíces. Las hipotecas eran contratos de compromiso, no de esclavitud, y el mercado mantenía un equilibrio más o menos razonable. Nadie lo sospechaba, pero bajo esa aparente normalidad, comenzaron a germinar las semillas de la burbuja que décadas después haría saltar todo por los aires. Todo cambió cuando el ladrillo dejó de ser un techo y comenzó a verse como una inversión. La financiación barata, los beneficios fiscales y una creciente fe en que los precios siempre subirían crearon una tormenta perfecta. Miles de promotoras nacieron al calor de ese optimismo. Las ciudades crecieron sin control y los bancos vieron una oportunidad de oro: construir, prestar y revender. Esa trinidad movió la economía de medio mundo en los años previos al famoso desplome del 2008. Pero lo que pareció prosperidad era, en realidad, una burbuja inflada por expectativas irreales. Vamos a ponerlo claro. Una burbuja económica ocurre cuando el precio de un activo sube muy por encima de su valor real. Es como si una barra de pan que debería costar 1 euro, de repente valiera 10, solo porque todo el mundo cree que mañana costará 11. En el caso de la vivienda, esa creencia colectiva de que los pisos nunca bajan alimentó la especulación inmobiliaria más grande de la era moderna. La gente compraba segundas viviendas no para vivir, sino para venderlas más caras. Los bancos otorgaban créditos a quien apenas podía pagarlos, amparados por la idea de que las casas siempre serían garantía de riqueza. Cuando la burbuja estalló en el 2008, el mundo entero se tambaleó. Las hipotecas basura, los derivados financieros y las malas prácticas bancarias empujaron a millones de familias a la ruina. Las imágenes de calles llenas de casas vacías y carteles de embargo se volvieron el símbolo de esa caída. Lo más cruel fue que, mientras la gente perdía sus casas, los precios en los grandes centros urbanos comenzaron más tarde a recuperarse e incluso a dispararse otra vez, pero esta vez con nuevos protagonistas: los grandes fondos de inversión. Así, la historia se repitió, pero con actores distintos. Después de la crisis, muchos pensaron que el mercado se estabilizaría, que los errores servirían de lección. Pero los gobiernos, en su intento de reactivar la economía,
bajaron los tipos de interés a niveles históricamente bajos. Y eso, aunque alivió la deuda temporalmente, también volvió a incentivar el crédito fácil y la compra especulativa. Los fondos internacionales capitalizaron el miedo y la necesidad. Comenzaron a comprar edificios enteros, barrios enteros, aprovechando que el ciudadano medio aún se estaba recuperando del golpe. Donde antes había familias, ahora había algoritmos decidiendo el precio de la renta. Así, durante la década de los 20, se consolidó lo que podríamos llamar el nuevo feudalismo del mercado. En lugar de señores con castillos, hay corporaciones financieras con carteras inmobiliarias del tamaño de países, y tú, como ciudadano, pagas alquiler al nuevo señor moderno, un fondo anónimo con sede en algún paraíso fiscal. No es exageración. Esa estructura de propiedad global desconecta por completo el valor de las viviendas de la economía local. Un piso en el centro de una ciudad ya no vale por su uso, sino por su potencial para generar beneficios financieros en otra parte del mundo. Entonces te preguntarás, ¿cómo llegamos a aceptar esto? La respuesta está en la lenta normalización del absurdo. Hubo un tiempo en que los gobiernos veían la vivienda como un derecho. Se construían parques de vivienda pública, se regulaban los precios del suelo y se protegía a las familias mediante políticas de acceso. Pero con las reformas económicas de finales del siglo XX, el Estado se fue retirando y el mercado tomó el control. Lo que era un bien social se convirtió en un instrumento de rentabilidad. Y cuando algo se convierte en activo financiero, su precio ya no depende de la gente que lo necesita, sino de la gente que puede permitírselo. Este cambio de paradigma tuvo consecuencias directas. En los países desarrollados, los salarios reales se mantuvieron estancados mientras el coste de la vivienda se disparó. El resultado fue una brecha de desigualdad creciente. Los que compraron antes del boom vieron multiplicarse su patrimonio. Los que llegaron después quedaron atrapados en la trampa de los alquileres. Y aquí estamos, décadas después, con jóvenes que a los 30 años todavía viven con sus padres, no porque lo deseen, sino porque el sistema los ha dejado fuera del juego. Durante los años previos al nuevo milenio, las ciudades se convirtieron en epicentros de inversión. Lo irónico es que esa fiebre inmobiliaria provocó la gentrificación de barrios enteros. Lugares donde antes vivía la clase trabajadora fueron convertidos en zonas de lujo, desplazando a su propia gente. Las políticas de suelo urbano facilitaron esa transformación. Se vendieron terrenos públicos, se privatizaron viviendas sociales y se permitió que los precios fluyeran libremente. Todo bajo el argumento de que el mercado se autorregula, pero lo único que se autorreguló fue la distancia entre ricos y pobres. Hay algo casi poético en la forma en que el ladrillo ha determinado el destino de generaciones enteras. Los abuelos construyeron sus casas con esfuerzo físico, los padres las compraron con esfuerzo económico y los hijos las alquilan si pueden. Este retroceso en el acceso a la propiedad no es fruto del azar, sino de un ciclo que se repite: bonanza, exceso, crisis y recomienzo. Cada ciclo deja menos espacio para el ciudadano promedio y más poder para las estructuras financieras que manejan los hilos desde la sombra. Vale la pena detenerse un segundo en el papel de los bancos. Antes eran instituciones de servicio, hoy son máquinas de beneficio. Los préstamos hipotecarios dejaron de ser un recurso para ayudar a las familias y se transformaron en un vehículo para generar rendimientos financieros. Las hipotecas se empaquetan, se venden, se revenden, hasta que nadie sabe ya quién posee realmente la deuda. Ese anonimato financiero crea una distancia enorme entre el ciudadano y el sistema que debería protegerlo. Es como si de pronto el enemigo no tuviera rostro. Esto, evidentemente, tiene repercusiones profundas en el tejido social. Las familias postergan su independencia, los jóvenes retrasan el momento de formar pareja o tener hijos, y la natalidad cae en picado. Las ciudades se llenan de apartamentos vacíos comprados como inversión, mientras miles buscan un piso asequible. Es un contraste doloroso: abundancia de casas, pero escasez de hogares. Como si el siglo XXI hubiera reescrito el significado mismo de la palabra propiedad. ¿Y qué papel desempeñan los gobiernos en todo esto? Algunos intentan regular, otros prefieren mirar hacia otro lado. En muchos casos, las políticas de vivienda han sido reactivas, no preventivas.
se aplican después de la crisis, no antes. Y mientras tanto, la especulación continúa su ciclo, adaptándose a las nuevas normas, encontrando resquicios para seguir expandiéndose. El mercado es como el agua, siempre busca una grieta por donde entrar. Pero más allá de la economía, lo más grave ha sido el cambio psicológico. La generación actual creció con la idea de que la casa era un paso natural en la vida adulta. Hoy, ese sueño se percibe como algo distante, incluso irreal. La frustración se mezcla con resignación y la promesa del futuro se desvanece entre facturas y alquileres que devoran el salario. El boom del ladrillo no solo destruyó el mercado de la vivienda, también rompió una conexión emocional, la del individuo con la idea de progreso personal. Quizá la enseñanza más dura de este recorrido histórico es que las burbujas no estallan por sorpresa, estallan por exceso. Siempre hay señales. Precios que suben demasiado rápido, créditos demasiado fáciles, gobiernos demasiado silenciosos. Y aún así, parece que nunca aprendemos. Estamos tan acostumbrados a pensar en el crecimiento económico como sinónimo de éxito, que olvidamos preguntar quién realmente se beneficia de ese crecimiento. La vivienda se convierte en el espejo de una sociedad que confunde desarrollo con especulación. Así llegamos a hoy, a una realidad donde el acceso a la vivienda se ha vuelto una especie de lotería. La suerte de nacer en la familia adecuada o de haber comprado antes del siguiente salto de precios marca la diferencia entre vivir estable o estar al borde del abismo financiero. Y mientras unos acumulan patrimonio, otros siguen alquilando vidas temporales en hogares prestados. La historia del boom y la burbuja no trata solo de economía, sino de cómo el ser humano convierte el suelo que pisa en mercancía, olvidando que debajo de cada ladrillo hay algo más importante, la dignidad. Pero lo que hoy vemos no es el final de la historia, sino una continuación disfrazada. El ciclo se repite, el capital se mueve y los jóvenes siguen esperando que el péndulo vuelva algún día al equilibrio. La pregunta, ahora, es cuánto tiempo más podrá sostenerse este modelo antes de que estalle de nuevo. Porque una cosa es segura: cuando la vivienda deja de ser hogar y se convierte en botín, el sistema entero tarde o temprano termina pagando el precio. Durante los últimos 30 años se ha construido una gran mentira colectiva, la de que todo sigue igual, que la vida es más costosa porque el mundo avanza, no porque el sistema se haya roto. Pero basta hacer una cuenta sencilla para descubrir que el poder adquisitivo de un joven promedio hoy es drásticamente inferior al de sus padres. No hablamos solo de dinero, sino de tiempo, de expectativas y de oportunidades. Mientras los salarios se han mantenido casi congelados durante décadas, el precio de la vivienda ha despegado como un cohete sin control, dejando atrás a toda una generación. Mira esta paradoja. Un trabajador de los años 90 necesitaba entre 3 y 5 años de ahorro total para la entrada de una casa promedio. Hoy, tú necesitas entre 10 y 15 años, y eso si logras ahorrar algo en medio de alquileres que se comen la mitad del sueldo. Es el tipo de diferencia que cambia destinos enteros. Porque cuando el sueldo no avanza al mismo ritmo que el coste de la vida, el futuro deja de ser una línea recta y se convierte en una cuesta empinada que parece no tener fin. La palabra clave aquí es estancamiento. Significa que aunque la economía global siga creciendo y los países se vuelvan más ricos en teoría, ese crecimiento no llega a tus manos. Es como si todo el pastel se repartiera entre los mismos de siempre, y a ti te dejaran las migas. Los salarios han permanecido estables en términos nominales, pero los precios, especialmente los de vivienda, han crecido a ritmos que duplican o triplican ese avance. Lo que antes era una compra razonable, hoy es una deuda casi vitalicia. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? En parte porque la productividad ha aumentado sin que los sueldos lo reflejen. Las empresas son más eficientes, producen más con menos personas. Y sin embargo, los trabajadores no ven un aumento proporcional en su remuneración. Este fenómeno genera lo que los economistas llaman brecha entre productividad y salario real. Traducido al lenguaje común, se genera más riqueza, pero esa riqueza se concentra arriba. Y mientras tanto, los precios del suelo y las viviendas siguen subiendo, empujados por la demanda especulativa y la falta de oferta equilibrada. Si lo piensas bien, esto tiene consecuencias devastadoras. Cuando una generación entera ve que su esfuerzo ya no le alcanza para comprar casa,
empiezan a quebrarse los pilares básicos de confianza en el sistema. ¿Para qué estudiar, trabajar y ahorrar si el resultado final es el mismo? Esa sensación de impotencia es uno de los grandes rasgos que define a los jóvenes adultos de hoy. No les falta motivación, les sobran muros. Muros económicos, muros sociales, muros invisibles que los separan del tipo de vida que se les prometió desde niños. El salario mínimo ha subido en muchos países, sí, pero la trampa está en cómo se interpreta esa subida. Si tu sueldo crece un 10%, pero la vivienda sube un 20%, en realidad has perdido capacidad adquisitiva. Es una escalera rota. Subes un peldaño, but, la meta sube 2. La inflación en los precios inmobiliarios ha sido mucho más rápida que la de los ingresos personales. Y eso explica por qué jóvenes con estudios, empleo estable y ahorro siguen sin poder acceder a una casa digna. Es un problema que ya no distingue entre clases medias y trabajadoras, sino que afecta transversalmente a casi todos. Y no se trata solo de grandes capitales o metrópolis. La presión inmobiliaria se ha extendido incluso a ciudades medianas y pueblos cercanos, impulsada por la digitalización y la movilidad laboral. Personas que trabajan desde casa compiten ahora por viviendas en zonas donde antes los precios eran bajos. Esa demanda extendida ha disparado aún más los costes, encareciendo terrenos, alquileres y, por extensión, la vida entera. Es un círculo vicioso donde cada pequeño incremento hace imposible el siguiente paso. Durante la última década, los alquileres también se han transformado en cárceles financieras. Destinar la mitad del salario a pagar por un techo temporal se ha vuelto la norma. Piénsalo, si la mitad de tu ingreso desaparece cada mes solo en vivienda, ¿cómo puedes ahorrar lo suficiente para comprar una? Es un laberinto sin salida donde cada intento de moverte hacia adelante te devuelve al mismo punto. Y aún sabiendo esto, millones siguen pagando porque la alternativa es peor: quedarse sin techo o regresar al cuarto de la infancia. Esa dependencia del alquiler tiene otro efecto silencioso: retrasa todo lo demás. Formar pareja, tener hijos, emprender o simplemente planificar el futuro. La vivienda siempre fue el primer paso en la construcción de estabilidad, y al hacerlo inaccesible, el sistema ha creado una generación congelada en espera. Esperan un ascenso, una bajada de precios, una oportunidad milagrosa. Pero el tiempo no espera. Cada año que pasa sin posibilidad de propiedad es un año menos de acumulación de patrimonio. Y sin patrimonio, no hay seguridad ni herencia que dejar. Esta crisis no ocurre por casualidad, tiene causas estructurales. El modelo económico actual favorece al capital acumulado y penaliza al trabajador. Los precios de la vivienda se calculan en función de cuánto puede pagar el mercado, no en función del salario medio real. De ese modo, mientras el empleo precario crece, las casas siguen subiendo porque la base de compradores ya no son personas, son instituciones. La brecha entre los datos macroeconómicos y la vida cotidiana se amplía cada día más. Hay un dato desgarrador que ilustra esta disparidad. En muchas economías desarrolladas, el coste promedio de una vivienda equivale a más de 8 veces el salario anual del trabajador medio. En los años 90, esa proporción era de 3, y la tendencia no parece revertirse. Esto significa que mientras tú trabajas más horas, los precios corren más rápido. Es como correr en una cinta de gimnasio que acelera sola. No importa cuánto te esfuerces, siempre estás en el mismo sitio. La promesa del progreso se ha debilitado. Antes, cada generación vivía mejor que la anterior. Ahora ocurre lo contrario. Los padres miran con incredulidad cómo sus hijos ganan en un mes lo que ellos ganaban hace 20 años. Pero a cambio enfrentan un coste de vida 3 veces superior. Es la primera vez en siglos que la historia se invierte así. El siglo XXI trajo avances tecnológicos extraordinarios, pero también una regresión silenciosa en la calidad de vida material de la juventud. La tecnología, lejos de corregir el problema, a veces lo amplifica. Las plataformas digitales de alquiler y compraventa de viviendas han convertido el mercado en una subasta constante. Cada clic es una puja, cada vista una señal para subir el precio. Las mismas herramientas que facilitan la búsqueda de un hogar se convierten en algoritmos que manipulan la oferta y la demanda, generando aumentos automáticos sin relación con el valor real. Lo que antes era un intercambio humano, ahora lo decide una máquina movida por datos y codicia.
La salida parece evidente: subir sueldos o bajar precios. Pero hacerlo no es tan simple. Subir salarios puede disparar la inflación. Bajar precios afecta a quienes ya invirtieron todo su patrimonio en viviendas sobrevaloradas. Es una especie de dilema económico donde cualquier solución a corto plazo tiene efectos secundarios graves. Sin embargo, mantener el sistema actual no es sostenible. Un mercado donde cada generación está más empobrecida que la anterior tarde o temprano termina colapsando. El resultado es una sensación de injusticia que corroe la confianza colectiva. Ver cómo el esfuerzo ya no importa del mismo modo desgasta el sentido de propósito. Cuando el trabajo deja de ser un camino hacia la estabilidad, deja de tener significado. Esa pérdida de fe se nota en pequeñas cosas: jóvenes que no ahorran porque sienten que nunca será suficiente, trabajadores que aceptan empleos sin derechos porque es lo que hay, estudiantes que renuncian a independizarse porque económicamente no pueden. Ese es el síntoma de una economía que promete movilidad social, pero entrega inmovilidad estructural. Y en medio de todo este desorden, hay quienes aún te dicen que todo es cuestión de actitud, de dejar de gastar en caprichos o salir menos a cenar. Pero el problema no está en las pequeñas decisiones personales, sino en los grandes engranajes que gobiernan el sistema. No hay recorte doméstico capaz de compensar un mercado inmobiliario desbocado. Esa es la gran mentira neoliberal: responsabilizar al individuo de un modelo que lo supera. Porque mientras tú calculas cómo ahorrar 100 euros al mes, los inversores globales mueven millones en propiedades que tú jamás podrás comprar. Sin embargo, no todo está perdido. Ser consciente de esta dinámica es el primer paso para poder desafiarla. El conocimiento, al fin y al cabo, es una forma de resistencia. Entender que el desequilibrio no es tu culpa, sino una consecuencia de decisiones políticas y económicas, te devuelve algo de poder. Y aunque la casa soñada siga pareciendo lejana, saber cómo llegamos a este punto puede ayudarte a construir un nuevo mapa, uno donde al menos entiendas quién trazó las reglas. Porque en el fondo, esta no es solo una historia de precios y salarios. Es la historia de una generación a la que se le ha robado la promesa del progreso, pero no la capacidad de exigir. Puede que no tengas aún las llaves de una casa, pero tienes las de algo más importante: las del entendimiento. Y eso, aunque no se vea en los balances de los bancos, vale más que cualquier ladrillo. Después de todo, ningún muro puede mantenerse en pie si todos los que lo sostienen deciden dejarlo caer. Durante muchos años, la hipoteca fue vista como el puente entre el esfuerzo y el hogar. Era el símbolo de madurez económica, el paso definitivo hacia la estabilidad. Firmar una hipoteca implicaba confianza en el futuro, en tu capacidad de pagar mes tras mes sin sobresaltos. Pero ese puente se ha convertido en un muro imposible de escalar. Hoy, las condiciones bancarias, los tipos de interés y los precios han creado una tormenta perfecta que deja fuera de juego a gran parte de la población joven. Imagina que vas al banco con la esperanza de solicitar un préstamo. Tienes trabajo, ahorras lo que puedes, y aún así, las cifras no cuadran. Te exigen una entrada del 20% del valor total de la vivienda, además de gastos adicionales, seguros y avales. En otras palabras, debes demostrar que puedes ahorrar el equivalente a varios años de salario antes siquiera de endeudarte. Es un sistema que pide certidumbre en una época que vive de la incertidumbre. Un laberinto burocrático y financiero diseñado para excluir al ciudadano promedio. Hace unas décadas, los bancos competían por ofrecer hipotecas. Querían clientes y las entidades peleaban por captar demanda. El riesgo era compartido y la confianza fluía. Pero las crisis sucesivas, especialmente la de mediados del 2008, cambiaron esa mentalidad por completo. Los bancos descubrieron que podían ganar igual o incluso más, sin asumir riesgos excesivos. Prefirieron flexibilizar créditos para los ricos y endurecerlos para los demás. El resultado es que hoy, conseguir una hipoteca no depende de tu esfuerzo, sino del tipo de perfil financiero que representas. Vale la pena explicar cómo funciona esta nueva hipoteca. Cuando los bancos hablan de solvencia, se refieren a la capacidad que tienes de responder a largo plazo. Y para medir eso, utilizan ratios que sobre el papel parecen razonables, pero en la práctica resultan imposibles. Por ejemplo, no puedes destinar más de un tercio de tu salario a pagar la cuota mensual.
El problema es que el precio medio de una vivienda genera cuotas que superan, de entrada, ese límite. Así que la gran mayoría de solicitudes quedan rechazadas, no por falta de ingresos, sino por la propia irrealidad del mercado. El tipo de interés es otra de las variables que han puesto todo patas arriba. Durante los años de dinero barato, las hipotecas parecían casi regalos, tasas bajas, plazos largos y cuotas manejables. Pero tras la subida de tipos provocada por los bancos centrales para frenar la inflación, esas cuotas se dispararon. Lo que hace un año costaba 1.000 euros, hoy puede costar 1.500. Y ese simple ajuste numérico cambia completamente el panorama. Familias que apenas lograban llegar, ahora ni siquiera pueden intentarlo. Lo irónico es que, en teoría, los bancos han aprendido de los errores del pasado. Después del descalabro de las hipotecas basura, se impusieron normas más estrictas, análisis de solvencia, restricciones en los avales y límites de endeudamiento. Suena responsable, pero en la práctica, lo que ha ocurrido es una exclusión masiva del acceso al crédito. El sistema se protege a sí mismo, no a la gente. Es como reforzar los muros de un castillo mientras dejas a los ciudadanos fuera, mirando desde la niebla los estandartes de la seguridad financiera. Otro factor que agrava la situación es la precariedad laboral. Los contratos temporales, los sueldos bajos y la falta de antigüedad dificultan enormemente el cumplimiento de los requisitos. Los bancos quieren certezas, nóminas estables, historial sin fallas y preferencia por funcionarios o altos mandos. Pero la realidad laboral moderna ya no encaja en ese molde. El mundo cambió, pero la banca no. Y mientras el mercado se llena de trabajadores intermitentes, autónomos o con ingresos variables, el crédito se cierra para todos. Muchas personas recurren entonces a soluciones alternativas, hipotecas conjuntas, préstamos familiares o compra compartida. Pero estos caminos suelen acarrear tanto riesgo como el modelo tradicional y a menudo sin las mismas protecciones legales. Es el equivalente financiero a caminar sobre una cuerda floja sin red. Un pequeño tropiezo, una emergencia médica o un cambio de empleo, y todo puede desmoronarse. Para quienes viven al día, pensar en una deuda a 30 años suena casi a ciencia ficción. Aquí hay una paradoja dolorosa. Los que más necesitan crédito son los que menos pueden obtenerlo. Las entidades bancarias han desarrollado mecanismos de escudo que favorecen al capital ya acumulado. Si tienes propiedades, puedes pedir dinero para invertir más. Pero si no tienes nada, ni siquiera puedes acceder al punto de partida. Es un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad estructural. En lugar de suavizarla, el sistema financiero la multiplica, reforzando la distancia entre quienes pueden apalancarse y quienes solo pueden esperar. La duración media de las hipotecas hoy en día supera los 30 años. Eso quiere decir que podrías pasar media vida pagando por paredes que, en el fondo, jamás sentirás del todo tuyas. Es casi poético en el sentido trágico. Hipotecar tu juventud para comprar tu vejez. Y si pensamos que los sueldos siguen estancados mientras los intereses suben, la ecuación se vuelve insostenible. Cada punto porcentual de aumento se traduce en cientos de euros adicionales al mes, lo que encadena a los hogares todavía más fuerte a la deuda. Por si fuera poco, las nuevas generaciones se enfrentan a fenómenos como la inflación y la especulación institucional. Los fondos de inversión compran a precios que los individuos jamás podrían igualar. Eso eleva los valores de mercado y condiciona los préstamos hipotecarios, porque los bancos ajustan el riesgo en función de esos nuevos precios. En otras palabras, los inversores globales suben la vara y los bancos recalculan el umbral mínimo de acceso. Así, cada actor refuerza la barrera del otro, dejando a los jóvenes atrapados en medio. Hay quienes defienden que el alquiler es una alternativa viable. Y sí, en teoría, alquilar te da flexibilidad y menos compromiso. Pero pagar durante décadas sumas igual de altas sin generar patrimonio es como llenar un balde con agujeros. La vivienda deja de ser una inversión en el futuro y se convierte en una fuga constante de dinero. El sistema bancario, mientras tanto, sigue ganando a ambos lados, cobra intereses a los compradores y financia a las empresas que compran para alquilar. Un negocio redondo, salvo para quienes intentan vivir dignamente. También hay una cuestión cultural detrás de todo esto.
Durante generaciones, poseer una casa equivalía a éxito. Era el hito que marcaba la adultez. Hoy, ese significado se ha trastornado. La casa se percibe como un símbolo imposible, un premio que solo se consigue si tienes un inicio privilegiado. El problema es que la sociedad sigue atada a esa idea. Los padres juzgan, los gobiernos alientan, y los jóvenes se sienten fracasados por no cumplir una meta que ya es inalcanzable bajo las reglas actuales. La hipoteca imposible no solo es un fenómeno económico, sino un reflejo moral de la época. Vivimos en una sociedad que predica meritocracia, pero practica exclusión. Se te dice que el crédito es un derecho obtenido por esfuerzo, mientras los algoritmos de evaluación de riesgo descartan esa idea con frialdad matemática. Eres un número, un conjunto de ratios, una probabilidad de impago. La relación humana entre banco y persona se ha perdido en la niebla del capital automatizado. Y aún así, hay quienes siguen intentando. Familias que ajustan presupuestos, jóvenes que trabajan 2 empleos, parejas que comparten una microvivienda con la esperanza de dar el salto algún día. Son los nuevos supervivientes del siglo XXI, habitantes de un juego donde las reglas cambian, pero los sueños permanecen iguales. Porque al final, el deseo de tener un hogar propio no es solo económico, es profundamente humano. Es la necesidad de arraigo, de pertenencia, de tener un lugar en el mundo que no dependa de la voluntad de otro. El sistema bancario podría reformarse. Bastaría con volver a priorizar la función social del crédito, ayudar al ciudadano antes que a la estadística, implementar programas de interés variable controlado, incentivos para primeras viviendas reales, no para especulación, regular los plazos, limitar el endeudamiento abusivo y distribuir el riesgo de forma más justa. Pero para eso se necesitaría voluntad política, y curiosamente, esa también parece estar hipotecada a los intereses de quienes más poder tienen. Mientras tanto, el resultado es un laberinto sin salida visible. Los bancos ganan, los fondos ganan, los gobiernos evitan el conflicto, y la gente joven paga la factura. Literalmente, pagan el alquiler, pagan los impuestos y pagan la desilusión de una promesa incumplida. La hipoteca imposible no es solo un término metafórico, es el retrato exacto de cómo la economía moderna castiga el deseo de estabilidad. Un sistema que, en vez de levantar hogares, construye muros de deuda. Quizás la mayor ironía es que, en un mundo donde todo se digitaliza, el sueño de algo tangible, de un espacio propio, sea lo más difícil de conseguir. Y sin embargo, la esperanza persiste. Porque aunque el crédito parezca un obstáculo insalvable, comprender cómo opera este engranaje es el primer paso hacia el cambio. Saber por qué los bancos actúan así no resuelve el problema, pero lo ilumina. Y todo cambio real comienza, siempre, con una idea clara en medio de la oscuridad. No tener casa no es solo un problema financiero, es un terremoto silencioso que sacude cada aspecto de la vida cotidiana. La dificultad para acceder a una vivienda propia no solo impide acumular patrimonio, también retrasa los proyectos vitales más básicos: formar pareja, tener hijos, independizarse. En otras palabras, el precio del ladrillo se ha convertido en el precio del tiempo. La juventud se alarga por obligación, no por elección, y eso tiene consecuencias profundas que van mucho más allá de lo económico. Antes, la independencia era una etapa casi automática. Terminar los estudios, conseguir trabajo y mudarte a tu propio espacio. Hoy ese camino se ha roto. Muchos jóvenes, incluso con empleo estable, permanecen en casa de sus padres hasta pasada la treintena. No porque quieran, sino porque no pueden permitirse otra cosa. Lo que antes era señal de madurez, ahora se ha transformado en una odisea financiera, donde cada paso cuesta años. Se retrasa la independencia y con ella, la posibilidad de construir una vida propia. Lo primero en caer es la estabilidad emocional. Vivir sin un espacio propio genera ansiedad, frustración y sensación de fracaso. La casa propia era antes un símbolo de adultez, ahora es una utopía urbana. Quien no puede acceder a una vivienda pierde privacidad, autonomía y control sobre su entorno. Es como si una generación entera viviera en modo pausa, observando cómo la vida avanza, pero sin poder presionar el botón de reproducir. Esa incertidumbre constante desgasta más de lo que las estadísticas alcanzan a mostrar. Después llega el efecto dominó sobre las relaciones personales.
Retrasar la emancipación implica retrasar el matrimonio o la convivencia en pareja. Y cuando el hogar se convierte en un lujo, también lo hacen los hijos. La natalidad cae, no por falta de deseo, sino por falta de espacio y seguridad económica. ¿Cómo criar una familia cuando tu alquiler sube cada año y no sabes si tendrás dónde vivir el próximo verano? Las cifras lo demuestran, pero lo más grave es el cambio cultural que hay detrás. Se ha normalizado la idea de esperar indefinidamente. Esta espera perpetua va erosionando las expectativas. La juventud deja de ser un tiempo de descubrimiento y se transforma en un limbo de supervivencia. Sin vivienda, el futuro se aplaza en cadena. No hay ahorro, no hay inversión, no hay estabilidad. Y aunque la sociedad lo disfrace de libertad, de que estamos menos atados a obligaciones, la realidad es otra. No se trata de vivir sin ataduras, sino de no poder atarte a nada. La promesa de que el esfuerzo da resultado ha sido reemplazada por una especie de resignación colectiva. La acumulación de riqueza también se ve profundamente afectada. Históricamente, la vivienda era la principal vía de ahorro intergeneracional. Los abuelos y padres acumulaban patrimonio con ladrillos que luego transferían a sus hijos. Hoy, ese mecanismo se ha roto. Los jóvenes pagan alquiler, lo que significa que canalizan sus ingresos hacia otros, sin generar ningún activo propio. La riqueza se atasca en las generaciones anteriores, y eso agrava la desigualdad. El dinero deja de circular hacia abajo y se concentra arriba, en los propietarios y fondos de inversión. Esto tiene un nombre: movilidad social invertida. En lugar de subir con el esfuerzo, las nuevas generaciones bajan a pesar de él. Son más formadas, más productivas y más conectadas que nunca, pero menos dueñas de su destino. Vivir de alquiler permanente no solo drena tu bolsillo, también te encierra en una trampa invisible. Cada mes trabajas para sobrevivir, no para avanzar. Y eso, con el tiempo, cambia la forma en que se entiende el éxito. Lo que antes era una meta común hoy parece un privilegio reservado a pocos. Pero el impacto no se limita al individuo. La economía entera sufre las consecuencias. Si la mayoría de los jóvenes destina gran parte de su salario a pagar un alquiler sobrevalorado, el consumo cae, la inversión disminuye y el país pierde dinamismo. Sin vivienda no hay proyectos, y sin proyectos no hay crecimiento. Es una reacción en cadena que pasa inadvertida entre los titulares sobre mercados en alza o récord de compraventas. La realidad es que se compra sí, pero cada vez por menos personas y más entidades financieras. Las ciudades también están pagando el precio. La gentrificación, alimentada por el turismo y la especulación, expulsa a los jóvenes hacia las periferias. Se crean barrios dormitorio donde la gente duerme, pero no vive. Las distancias aumentan, el tiempo de transporte se multiplica, la calidad de vida cae. Se rompe el tejido social y aparece una nueva geografía del desarraigo. Los centros se llenan de apartamentos turísticos, mientras las generaciones jóvenes orbitan en el extrarradio sin lazos comunitarios sólidos. A nivel psicológico, esta situación genera una mezcla peligrosa de apatía y miedo. Miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo a no pertenecer. Si la estabilidad económica parece fuera de alcance, ¿para qué intentarlo? Se instala una mentalidad de supervivencia a corto plazo, donde lo urgente desplaza siempre a lo importante. Las metas a largo plazo desaparecen y con ellas la motivación colectiva. La ansiedad por el futuro se convierte en un compañero de piso incómodo, siempre presente, siempre recordando que todavía no has llegado donde deberías. El retraso de la vida adulta también reconfigura la política y la cultura. Una generación sin casa es una generación sin raíces, menos propensa a involucrarse en su entorno. La propiedad promueve pertenencia, responsabilidad, compromiso. El alquiler perpetuo fomenta transitoriedad. Si no sientes que un lugar te pertenece, difícilmente te preocuparás por mejorarlo. Este desapego tiene consecuencias en la participación cívica, el sentido de comunidad y hasta la forma en que entendemos la identidad local. Los gobiernos, por su parte, parecen ir siempre varios pasos detrás. La mayoría de las políticas públicas siguen pensadas para una sociedad que ya no existe, aquella en la que los treintañeros se casaban, tenían hijos y compraban casa. Pero ese modelo murió hace tiempo. Hoy, millones viven en una especie de adolescencia extendida, impuesta por la economía, y sin embargo,
Los discursos políticos siguen romanticando la propiedad y culpando al individuo de no esforzarse lo suficiente. La desconexión entre la realidad y el relato oficial es preocupante. Hay además una consecuencia invisible que nadie menciona: la soledad. Retrasar la independencia también retrasa la experiencia de la convivencia y la madurez emocional. La gente aprende a vivir consigo misma demasiado tarde, y cuando finalmente logran emanciparse, muchas veces lo hacen desde la desconfianza o el agotamiento. Se llega a esa etapa vital sin energía, sin entusiasmo, con la sensación de que la vida se ha reducido a sobrevivir. La vivienda, al final, es el escenario donde se escribe la historia de una vida, y sin ese escenario, la narrativa se diluye. El impacto demográfico también es evidente. A menor acceso a la vivienda, menor natalidad. Las tasas de fertilidad han caído drásticamente, y no por cambios culturales aislados, sino por la imposibilidad económica de mantener un hogar estable. Muchos jóvenes no rechazan formar familia, simplemente no pueden planificarla. Criar hijos en medio de alquileres abusivos y falta de ahorros es una apuesta arriesgada. Así, el ciclo de renovación poblacional se interrumpe, creando un futuro envejecido y económicamente frágil. Incluso el concepto de éxito ha mutado. Antes, tener casa equivalía a haberlo conseguido. Hoy, conseguirlo puede significar simplemente no tener deudas. La escala de aspiraciones ha encogido. Las metas se ajustan a la precariedad, no al potencial. Y ese ajuste silencioso es quizás el síntoma más alarmante. Una generación que aprende a soñar más pequeño, no por falta de ambición, sino por exceso de obstáculos. Es una adaptación psicológica a la falta de horizonte. No obstante, aún hay resistencia. Frente a este panorama, muchos jóvenes están reinventando el significado de tener hogar. Surgen cooperativas de vivienda, comunidades compartidas y modelos alternativos de convivencia más asequibles y horizontales. No es la versión clásica de propiedad, pero sí una manera de recuperar el control sobre el espacio. Este tipo de iniciativas son una respuesta creativa al bloqueo estructural, una forma de decir: si el sistema no nos da lugar, lo construiremos nosotros mismos. En última instancia, el retraso de la vida adulta no es una elección, sino una consecuencia. Es el reflejo de un modelo económico que prioriza la rentabilidad por encima del bienestar humano. Pero incluso en ese contexto, cada persona sigue buscando una forma de afirmarse, de encontrar un lugar al que llamar hogar, aunque sea provisional. Porque el hogar no es solo un techo, es el punto de partida de todas las demás decisiones. Y una sociedad que niega ese punto de partida está condenada a avanzar sin rumbo. Por eso, más allá de gráficos y estadísticas, lo que está en juego es mucho más profundo. Se trata de millones de vidas que avanzan en cámara lenta, aplazadas por un sistema que convirtió la vivienda en obstáculo. Pero también hay una semilla de cambio en medio del desencanto. A veces, las crisis más grandes sirven para redefinir lo que realmente importa. Y quizá, cuando esta generación logre transformar su frustración en acción colectiva, el concepto de vida adulta vuelva a tener otro significado. Llegados a este punto, la pregunta ya no es cómo hemos llegado aquí, sino qué podemos hacer frente a este panorama. No se trata solo de entender las causas de la crisis habitacional, sino de plantear caminos posibles para romper el ciclo. Vivimos en una época donde comprar una vivienda parece ciencia ficción, pero también en una era donde la creatividad y la información pueden cambiar el rumbo de las cosas. Si el sistema juega con las reglas de siempre, quizás la respuesta no sea adaptarse, sino reinventar las reglas desde abajo. Durante años nos hicieron creer que la única forma de tener casa era seguir el camino tradicional: ahorrar, pedir un préstamo y comprar. Pero ese modelo hoy simplemente no funciona. Es como intentar usar un mapa antiguo en un territorio completamente nuevo. Los precios, las condiciones laborales y las dinámicas del mercado ya no responden al mismo mundo que conocieron nuestros padres. Por eso, las nuevas soluciones no vendrán de replicar el pasado, sino de imaginar alternativas que respondan a la realidad actual. Una de esas alternativas es el modelo cooperativo de vivienda. En lugar de depender de bancos o especuladores, grupos de personas se organizan para construir, poseer y gestionar sus propios edificios. No se trata solo de ahorrar costes, sino de recuperar el control sobre el espacio.
En este modelo, la casa deja de ser una mercancía y vuelve a ser lo que siempre debió ser: un bien de uso, no de especulación. Estos proyectos se expanden lentamente, pero demuestran que es posible habitar de otra manera, sin hipotecar la vida entera. También han surgido movimientos que promueven políticas más audaces: impuestos a las viviendas vacías, límites a los alquileres abusivos, programas de vivienda pública sostenibles. Aunque estas medidas generan debate, todas tienen algo en común: devuelven la función social de la vivienda. En un mundo donde el mercado se apoderó de lo esencial, hacer política ya no es una opción, es una necesidad. Recuperar el equilibrio entre propiedad y justicia social no se logra con discursos, sino con regulación firme y voluntad pública. Por otra parte, cada vez más jóvenes están optando por reinventar la idea de hogar. Viviendas compartidas, espacios colaborativos y comunidades autosuficientes son respuestas prácticas a un mercado que excluye. Lo que empezó como una necesidad económica se ha transformado en una nueva forma de vida. Gente que comparte gastos, tareas, incluso alimentos, para ganar calidad de vida en lugar de ahogarse en deudas. No es el modelo clásico, pero quizás sea el más honesto con los tiempos que corren. La digitalización también juega un papel importante. Aunque ha contribuido a encarecer el mercado, paradójicamente, ofrece herramientas para combatirlo. Plataformas de gestión colectiva, financiación colaborativa y economía circular están abriendo caminos para que las personas se unan fuera del circuito bancario tradicional. Imagina poder construir tu vivienda a través de microinversiones o cooperativas en línea, donde cada aportante participa en la gestión del lugar. El poder de la red puede ser el mejor antídoto contra el aislamiento financiero. Aún así, gran parte del cambio depende de decisiones estructurales. Si los gobiernos no actúan, las desigualdades seguirán creciendo. Regular la compra por parte de fondos internacionales, fomentar viviendas públicas de calidad y adaptar las políticas fiscales a las nuevas realidades es crucial. Pero para que eso ocurra, la ciudadanía tiene que exigirlo. Las generaciones jóvenes no pueden limitarse a esperar que alguien solucione el problema. La presión colectiva, la movilización y la conciencia política son las únicas monedas con las que pueden pagar su derecho al futuro. A nivel cultural, también hay un cambio que merece atención. El sueño de la casa propia está mutando. Ya no se trata solo de tener un techo, sino de alcanzar cierta estabilidad emocional y económica. La vivienda es un medio, no un fin, y entender eso permite replantear prioridades. Quizás la meta ya no sea poseer, sino vivir bien, con seguridad, autonomía y comunidad. Porque si algo ha demostrado esta crisis es que tener propiedad no garantiza necesariamente felicidad, pero la falta de hogar sí garantiza malestar. La resiliencia de esta generación es una de sus mayores fortalezas. A pesar de la precariedad y la frustración, los jóvenes han convertido la adversidad en ingenio. Surgen emprendimientos de arquitectura modular, viviendas ecológicas y cooperativas de construcción que apuestan por materiales sostenibles. Algunas propuestas buscan reducir drásticamente los costes, otras priorizan el entorno comunitario. Son pequeñas semillas, pero cada una representa un rechazo a la idea de resignarse. Las soluciones no siempre son grandiosas, a veces empiezan por pasos mínimos: vivir con menos espacio, compartir más recursos o cambiar el enfoque sobre lo que consideramos éxito inmobiliario. El minimalismo, tan criticado por algunos, puede ser una estrategia de resistencia ante el consumismo. No se trata de romantizar la carencia, sino de redefinir la suficiencia. Tener lo necesario no es un fracaso, es una forma de libertad. Y esa puede ser la base de un nuevo paradigma de vivienda más humano. En este punto también entra la conciencia ecológica. Las casas no solo deben ser accesibles, también sostenibles. El planeta soporta el same nivel de presión que las personas. Construir de forma responsable, con materiales duraderos y eficiencia energética, no es una moda, es una urgencia. La vivienda del futuro no debe medirse en metros cuadrados, sino en equilibrio entre recursos, necesidades y bienestar. Así como el sistema financiero ha colapsado por la avaricia, el planeta podría hacerlo por el exceso de ladrillos. No obstante, hay algo que no podemos olvidar. El cambio empieza en la mente. Si seguimos valorando el éxito solo por la capacidad de comprar, perpetuamos el modelo que nos ahoga.
La verdadera transformación empieza cuando dejamos de ver la vivienda como objeto de estatus. Tener casa no debería ser sinónimo de triunfo y no tenerla sinónimo de fracaso. El hogar es mucho más que propiedad. Es el espacio donde ocurre la vida y esa vida vale más que cualquier escritura notarial. Algunos países están empezando a entenderlo. Programas de alquiler social, viviendas mixtas y proyectos públicos para jóvenes se están consolidando, aunque lentamente. No solucionan el problema de raíz, pero marcan un cambio de mentalidad. Reconocen que sin políticas de vivienda inclusiva no hay futuro sostenible. Porque un país sin jóvenes propietarios es un país que envejece sin dirección, un gigante de ladrillo con pies de deuda. Y sin embargo, el cambio también puede ser personal. Informarte, planificar tus finanzas y aprender sobre inversión responsable son herramientas para recuperar el sentido de control. No necesitas ser economista para entender que el sistema funciona mejor cuando sabes cómo moverte dentro de él. Invertir no siempre implica comprar una casa. Puede significar invertir en conocimiento, en proyectos comunitarios o en alternativas que te acerquen a la independencia real. Esa educación financiera es poder, y el poder que se comparte no se pierde, se multiplica. Ahora bien, no todo saldrá bien ni de inmediato. Habrá errores, resistencia y frustración, pero la historia demuestra que las transformaciones profundas ocurren cuando una generación entera se niega a aceptar la injusticia como norma. Hoy, cada decisión individual, dónde vivir, cómo gastar, en qué participar, puede sumar a un cambio estructural. Dejar de alimentar el ciclo especulativo es, en sí mismo, un acto político, y ningún acto político es pequeño cuando se hace con conciencia. Tal vez el futuro no se parezca al pasado, y eso no tiene por qué ser malo. Quizá la vivienda del siglo XXII no sean pisos propiedad de unos pocos, sino redes de hogares interconectados, sostenibles y compartidos. Lugares donde vivir no signifique endeudarse, sino pertenecer. Donde el valor se mida en tiempo libre, en comunidad, en bienestar. Soñar con eso no es ingenuidad, es supervivencia emocional. Porque renunciar al sueño de un hogar sería renunciar a la esperanza misma. Así que sí, la generación actual enfrenta un desafío colosal, pero también una oportunidad única. Puede redefinir lo que significa prosperar en un mundo donde poseer se ha vuelto inalcanzable. Tal vez el futuro de la vivienda no dependa de los bancos ni de los fondos, sino de las manos que aún creen en la cooperación y la solidaridad. El ladrillo seguirá siendo caro, sí, pero las ideas, cuando se comparten, son más fuertes que cualquier muro. Y quizás ahí esté el verdadero renacer del hogar, lo renacer. Y antes de cerrar, si este viaje te ha hecho reflexionar sobre tu propia relación con la vivienda, dale like a este contenido, compártelo, y si estás desde el móvil, dale hype. Porque cuanto más hablemos de esto, más cerca estaremos de cambiar el relato. El cambio empieza con una idea, pero se construye ladrillo a ladrillo, igual que un hogar digno.